con Lucio Di Matteo, que nos va a ayudar a entender composiciones socioeconómicas, también la posibilidad de cómo fue el voto en el norte, en el sur, ya lo vimos, pero vamos a ver si con Lucio podemos ir viendo qué es lo que pasó. Contanos, Lucio. Luis, Débora, hay varias frases que siempre explican el tema de la economía vinculada al voto, que es desde la víscera más sensible del hombre es el bolsillo, como decía Perón, hasta la gente vota con el bolsillo. Ahora, esas frases en algunos casos están vacías de sentido y en otros no. Nos pusimos a ver los datos del presupuesto de la ciudad, a ver si realmente el gobierno de Mauricio Macri había, de alguna manera, hecho políticas sociales y económicas que indujeran el voto. Fíjense ustedes, primero, del presupuesto, ¿cuánto gastaron? Acá hay una razón importante. Estamos hablando de nivel de ejecución presupuestaria, que es nada más ni nada menos que del presupuesto aprobado cuánto gastás. En el 2009 fue 90,8 y en el 2010 fue 91,8. Sube el nivel de ejecución presupuestaria, es apenas un 1%, pero esto sirve para explicar, por ejemplo, cuando fue el problema de los colegios en el año 2010, fue porque se había subejecutado la partida de obras de infraestructura escolar. ¿Se entiende? Digo, acá lo que parece es que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires aprendió la lección, que dijo, bueno, si tenemos plata, vamos a gastarla. ¿Para qué la vamos a dejar sin gastar en el presupuesto? En el 2011 son datos del primer trimestre, no tiene relevancia porque lo que importa es qué pasa cuando termine el año, pero sube el nivel de ejecución presupuestaria. Ese es un tema. El otro tema, ¿cómo se gasta esa plata? A ver, digo, del presupuesto que tiene la ciudad. ¿Ustedes saben cuánto es el presupuesto de la ciudad para este año? 27.000 millones de pesos. Es un presupuesto enorme considerando que somos apenas 3 millones de habitantes. Es el distrito con el mayor presupuesto por habitante. Fíjense ustedes, ¿cómo se gasta el presupuesto 2010 ya ejecutado? 13,7% de administración y deuda pública. Afortunadamente la ciudad no tiene una gran carga de deuda pública como sí tienen otras provincias, por ejemplo Buenos Aires, o como sí tiene aún la nación herencia de toda la deuda que se tomó en los 90. Servicio de seguridad 3,6%. Y en servicios sociales se gastan 2 de cada 3 pesos. Me parece que acá está gran parte de la explicación del voto, ¿no? Servicios sociales es salud, educación, programas puntuales. Bueno, me parece que acá está gran parte de la explicación del voto, porque si no caemos en las explicaciones que no tienen un sustento numérico. Por ejemplo, la gente votó a Macri porque votó contra el gobierno nacional. Bueno, puede ser, lo que pasa es que eso es imposible de medir. Ahora, si uno ve los números de cómo gasta el gobierno de la ciudad su dinero, bueno, queda claro que acá hay una razón de por qué se votó al gobierno de la ciudad en su segundo, en lo que se terminaría siendo su segundo mandato, con más porcentaje de votos que en el primero cuando Mauricio Macri ganó la elección en el 2007. Este es un índice de eficiencia, es del presupuesto que tiene cada jurisdicción, cuánto gasta, y acá también tenemos un tema. Higiene urbana se gastó el 99,5% de lo que había. En vía pública se gastó, ¿vieron cuando uno dice asfaltaron más calles de la que hacía falta? Bueno, por ejemplo, algunas calles incluso asfaltaron tanto que borraron la línea peatonal. Bueno, la explicación más global, más general es la plata que había para asfaltar calles y avenidas se usó, que no es poca cosa. Espacios verdes se usó el 96,1%. Y este es un tema muy caro, por ejemplo, a la gente de Palermo, de Villa Crespo, de Belgrano. El tema de Belgrano se solucionó más en la época de Aníbal Ibarra. La red pluvial quiere decir que cuando llueve no se te inunde la casa. ¿Se entiende, no? Es así de fácil, de sencillo. Red pluvial es que cuando llueve tanto, muchos milímetros de golpe, que no se te inunde la casa, que no se te inunde el comercio. Bueno, si la infraestructura de red pluvial de lo que había presupuestado se ejecutó casi el 94%, quiere decir que, bueno, que se hicieron obras en ese sentido. Y después también medimos los programas de impacto social, el área, por ejemplo, de María Eugenia Vidal, la candidata a vicejefa, algunos programas con todo derecho, ciudadanía porteña. Este programa tiene una discusión ideológica que es interesante abordar, que es, se le da a muchos ciudadanos que no son argentinos de nacimiento y se les da según cuántos hijos tengan, si tienen o no vivienda. Por ejemplo, también hay casos, y lo sé de buena fuente, en los cuales algunos ciudadanos reciben este plan social, pero por otra parte tienen una casa que no pone a su nombre sino de la esposa, y quizás están casados con la esposa en otro país y no se casan acá para recibir el plan social. Hay de eso, pero eso es para discutir, y es una discusión muy interesante para dar con seriedad, sin sensacionalismo y sin prejuicio,
pero el hecho es que este plan se ejecutó al 99,8%. Me parece que ese es el dato. Inclusión escolar, 99,4%, y fortalecimiento de grupos comunitarios, 93,4%. Es decir, lo que tiene la Ciudad de Buenos Aires es, primero, mucha plata, digo, más que cualquier otra jurisdicción en relación a los ciudadanos que tiene. Pero el segundo tema es que en los últimos años el gobierno porteño se ha dado cuenta de que si tiene plata, tiene que usarla, y además ha destinado gran parte de ese dinero a planes sociales. Bueno, me parece que ahí está una de las explicaciones de los resultados electorales producidos este último domingo. Bueno, muchas gracias, Lucio.